Bien, hermanos y hermanas, vamos a tomar este periodo de tiempo para considerar algunos asuntos bien prácticos que tienen que ver con nuestra iglesia, con el Departamento de Libertad Religiosa y que tienen un impacto en la vida de nuestros miembros y también en el desempeño de nuestra iglesia como una organización cristiana. Me gustaría comenzar en estos 2 o 3 asuntos que quiero rápidamente tomar en cuenta, tratando de explicar delante de ustedes la manera como la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha decidido trabajar, acercarse al tema de la libertad de religión. Lo primero que quiero decir es que el Departamento de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos es uno de los más antiguos de nuestra iglesia. Ya para 1907, estamos hablando de que más de 100 años atrás, la iglesia organizó esta área de trabajo como uno de sus departamentos. Pero el trabajo de la iglesia va más atrás de 1907. En el 1907 organizamos el departamento, pero en 1893 la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizó la Asociación Nacional de Libertad Religiosa, que en ese momento tenía sede en los Estados Unidos, donde vivían para la fecha prácticamente la totalidad de los adventistas. 1893, lo que hoy se conoce como la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Eso quiere decir que como iglesia nosotros operamos la asociación más antigua en el mundo que se ha organizado para tratar de promover la libertad religiosa. Y también nos ayuda a entender que antes de 1893 la Iglesia Adventista estuvo activamente involucrada en la defensa del principio de la libertad religiosa. Lo cual quiere decir que en los primeros años de la historia de nuestra iglesia ya este era un tema que se atendía, que era importante. De hecho, la iglesia hizo fuertes diligencias, hizo sentir su presencia en una forma muy activa, oponiéndose a leyes que se levantaron en el territorio estadounidense, tratando de obligar por ley la observancia del domingo como día de reposo, es decir, leyes dominicales. Entonces se puede decir que la defensa y la promoción de la libertad religiosa para la Iglesia Adventista es parte de su identidad. Esto no es una moda para nosotros. Esto es parte de nuestra historia. Si no fue ayer, anoche, fue hoy cuando el pastor leyó para nosotros una cita de Hechos de los Apóstoles que dice que la bandera de la verdad y la libertad religiosa, que en el pasado fue levantada por los campeones de la Iglesia Evangélica y la Reforma, para este tiempo nos ha sido entregada a nosotros. Es un mandato profético y ha caminado con nosotros a lo largo de la historia. Muy importante eso. Muy importante. Me gustaría entonces que ustedes tengan una idea de cuál es la visión de la Iglesia Adventista detrás de todo lo que ella hace cuando se trata de libertad religiosa. Ustedes deben saber que la Iglesia tiene el Departamento de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos para dar atención a este tema, especialmente a lo interno de la Iglesia. Pero además, la Iglesia patrocina, la Iglesia es miembro activa
y está sumamente pendiente de mantener funcionando la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, que no es una asociación denominacional, es decir, exclusivamente para adventistas, sino una asociación debidamente registrada en cada país. Hay casi por lo menos 70 países donde tenemos asociaciones como esta. En Venezuela tenemos una, y esas asociaciones son registradas ante la ley del país debidamente, y su único propósito es la promoción de la libertad religiosa. Así lo ha hecho la Iglesia para poder crear un espacio donde nos pudiésemos juntar con otros líderes religiosos o líderes comunitarios o simplemente personas que están bien interesados en defender el principio de la libertad religiosa. Así que no es una asociación que tiene propósitos de lucro, no es una asociación que tiene propósitos religiosos, no es una asociación que tiene propósitos ecuménicos, es una asociación que existe exclusivamente para promover y defender libertad religiosa. Y el que quiera hacer eso es bienvenido en esa asociación. De hecho, yo quiero animarle y ojalá que todos ustedes aprovechen la oportunidad en el día de hoy para inscribirse y ser parte de la Asociación Venezolana de Libertad Religiosa. Solo con inscribirse ahí, solo con decir sí, soy miembro de la asociación, está contribuyendo a la promoción de la libertad religiosa en este país. Cuando usted permite que los que dirigen esa asociación y los principales dirigentes, en este momento hay de diferentes credos religiosos, pero hay líderes adventistas que son parte de las directivas de los diferentes capítulos, pero cuando usted permite al estar ahí que ellos puedan decir representamos tantas personas aquí en Venezuela, eso le da fuerza a la voz de la asociación para promover. ¿Cuál es la visión que tenemos detrás de todo esto? En primer lugar, nosotros adventistas sabemos que la religión está jugando un papel importante en el mundo hoy. El extremismo, el fanatismo religioso son una amenaza para la libertad, la paz. Ningún país está exento de este peligro. Aunque vivimos de repente en Venezuela y todo está bien, todo el espectro religioso no muestra nada, el extremismo siempre anda tratando de meter su fea cabeza. Y por eso hay que estar pendiente, levantando en alto la bandera del respeto por la libertad de creencia, la libertad de conciencia. Nosotros también creemos que la libertad religiosa es un factor de paz y de seguridad. Esta es la mejor respuesta a la intolerancia religiosa. ¿Qué es lo contrario a la intolerancia religiosa? Libertad religiosa. Si logramos que haya libertad religiosa, no hay forma de que la intolerancia religiosa pueda encontrar espacio. Y cuando nosotros decimos los adventistas, nosotros creemos que la libertad religiosa produce paz, produce seguridad, usted puede estar seguros que estamos mencionando palabras que le interesa escuchar a cualquier gobierno, a cualquier sociedad civilizada, organizada, a todos los grupos interesados en vivir en un buen país. Por eso, esto que nosotros hacemos no es solo para proteger nuestros intereses, es un servicio también que damos al país, protegiendo la libertad religiosa. ¿Qué más hay detrás de nuestra visión? Nosotros queremos animar a las personas de diferente fe y creencias a respetarse unas a otros, a trabajar juntos por el bien de todos. Esa sería la mejor respuesta al incremento de la ola de intolerancia en el mundo. Las religiones, lamentablemente, en lugar de unir a las personas, muchas veces han sido el factor de división. Nosotros no creemos que ese sea el papel de ninguna iglesia. Nosotros creemos que mientras cada uno sirve a Dios de acuerdo con su conciencia, podemos cooperar, trabajar en asuntos que a todos nos ayudan y nos convienen. Esto no tiene nada que ver con mezclar doctrinas o vender principios. Hablamos de
convivencia, cooperación, paz, seguridad. Así que nada resume mejor el ideal que como adventistas nosotros tenemos que la regla de oro que dio el Señor. Tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Es todo. Es lo que esperamos, lo que queremos, lo que pedimos, lo que anhelamos. Que nos traten como tratamos y tratar como deseamos ser tratados. Queremos estar presentes en más países, aumentar todo lo que hacemos a favor de la libertad religiosa, ser parte de un movimiento que llegue a tener una voz fuerte en el mundo. Creemos que la libertad religiosa es un derecho otorgado por Dios y afirmamos que se ejerce mejor cuando se mantiene una separación entre la iglesia y el Estado. Hermanos adventistas, como iglesia, nosotros creemos, afirmamos, promovemos, defendemos la separación de la iglesia y el Estado. Creemos que son dos reinos diferentes. Y aunque tienen asuntos en común, hay otras cosas que son muy distintas. Y hemos visto en la historia del mundo que a todo le va mejor cuando el Estado atiende lo que le corresponde y cuando la iglesia atiende lo que le corresponde. Creemos que ningún gobierno, ningún Estado tiene la autoridad para legislar asuntos de conciencia, para obligar a nadie a mantenerse en una religión o a no estar en la religión que desee estar. Pero también creemos que está fuera de lugar que la iglesia trate de usar el poder civil para llevar a cabo sus planes y lograr sus objetivos. Cada vez que estos dos elementos se han juntado, ambos salen dañados. Por lo tanto, nosotros defendemos la separación del Estado y de la iglesia. Creemos que la legislación y otras acciones gubernamentales que unen a la iglesia con el Estado son contrarias a los mejores intereses de ambos y son potencialmente perjudiciales para los derechos humanos. Ligar religión con poder es peligrosísimo. Ligar religión con política es explosivo, porque la religión sirve para que la gente crea que tiene la verdad y que el otro está mal. Y el poder sirve entonces para usted obligarlo a meterse en esa verdad que usted dice tener. Peligrosísimo. Lo mejor es mantener cada cosa en su lugar. Creemos los adventistas que los gobiernos son divinamente ordenados. Por eso respetamos todos los gobiernos debidamente establecidos y electos en todos los países donde funcionamos y tratamos por todos los medios de tener buenas relaciones con las autoridades electas. Nosotros creemos que Dios ordenó el sistema de gobierno para apoyar, proteger a los ciudadanos, para que disfruten de sus derechos, para que el gobierno atienda los asuntos civiles y cuando lo hace entonces el gobierno garantiza que la gente lo respete, lo obedezca y lo apoye de manera voluntaria. Es la forma como vemos el gobierno. Una estructura que cuenta con la aprobación de Dios, pero que tiene un objetivo: procurar el bienestar de las personas, defender la justicia, la ética. Si eso se hace, entonces se está cumpliendo la voluntad de Dios. Creemos que el derecho natural e inalienable a la libertad de conciencia, a tener o no tener una religión, a adoptar la religión o creencia elegida, a cambiar las creencias religiosas de acuerdo con la conciencia, a manifestar la religión propia en forma individual o en conjunto con otros, en adoración, en observancia, en práctica, en promulgación, en enseñanza, y que se sujete solamente al respeto por los derechos equivalentes que tienen los demás. Ese es el único límite que debe tener nuestra libertad religiosa, el derecho que tienen los demás, el derecho a que se les respete, el derecho a que no se le coarte, que se le trate con dignidad, todo eso. Hasta ahí la religión no puede llegar, la libertad de religión. Ese es el artículo 18 prácticamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nosotros los adventistas también creemos que esto de libertad religiosa no es solo que nos dejen estar en las iglesias tranquilos, a todos, no solo a nosotros, pero también la libertad para establecer y operar instituciones educativas, de salud, de beneficencia, también solicitar o recibir contribuciones financieras voluntarias, observar los días de descanso y las festividades conforme a los preceptos de la religión que cada persona tenga y mantener comunicación con los compañeros creyentes tanto en el país como fuera de él. Todo eso está incluido en la libertad religiosa. Y creemos que la libertad religiosa y la eliminación de la intolerancia, la discriminación religiosa, son esenciales para promover la comprensión, la paz, la amistad entre todas las naciones. Creemos que los ciudadanos deben utilizar medios legales y honorables para prevenir la reducción de la libertad religiosa, de manera que todos puedan gozar esa bendición. Y creemos que el epítome del espíritu de verdadera libertad religiosa, otra vez es la regla de oro que fue formulada por nuestro Señor Jesucristo. Esa es, digamos, la visión que sirve de base al trabajo que hace la Iglesia Adventista en todas partes, al trabajo que hacemos con el departamento internamente, al trabajo que apoyamos y para el cual también colaboramos, que se hace desde la plataforma de la asociación en cada país donde ésta es formada. Ustedes tienen ahí el marco, digamos, filosófico, la visión que tenemos como iglesia cuando hablamos de este tema. Ahí tienen ustedes para evaluar todo lo que hacemos. Ahí tienen ustedes para entender por qué a veces ustedes ven situaciones que se dan dentro de la iglesia para hacer este trabajo. Para entender por qué los líderes tienen que estar en determinados lugares, reunirse con determinadas personas. Todo esto es parte de ese trabajo que estamos haciendo. Pero la iglesia está clara cuál es su misión, cuáles son sus valores, cuáles son sus doctrinas, y nosotros no estamos tocando ninguno de esos aspectos. He dicho cuando me he reunido en los países nuestros, aquí en Interamérica, con las personas que trabajan en libertad religiosa, que debemos entender que en este departamento la palabra clave es educar. Lo que hemos visto es que cuando venimos con los miembros de la iglesia y le explicamos lo que estamos haciendo, los hermanos captan la idea y apoyan y se dan cuenta que la iglesia está haciendo lo correcto. Pero no debemos desesperarnos y debemos seguir trabajando en la educación de la iglesia, de la sociedad, de toda la gente que necesita saber cómo funciona este asunto de la libertad religiosa. Todavía en algunos lugares, es una pena decirlo, pero todavía en algunos lugares, es una pena decirlo, nuestros dirigentes a veces tienen que estar con cierto temor y con muchísimo cuidado para hacer algunas diligencias que son hechas para beneficio de la iglesia. Todavía hay países donde hay dirigentes de la iglesia que son puestos por Dios a través de nosotros, que tienen que ir a un lugar o entrevistarse con alguien para algo que es necesario y tienen que andar con temor porque si alguien lo ve va a pensar que está en aquello, que está en lo otro. Yo creo que es necesario que como iglesia nosotros confiemos en que primero el Señor está guiando todo y que nada ni nadie va a dañar a esta iglesia. Y en segundo lugar creo que es digno y es cristiano confiar en los dirigentes que Dios nos ha dado en la iglesia. Hasta el día cuando un dirigente se haga indigno de ese respeto, pero no necesitamos desconfiar ni creer que hay algún dirigente que esté haciendo algo para dañar la iglesia, o que fue a una reunión, o que se entrevistó con alguien. Usted como adventista, ya por ejemplo en un país como Venezuela, 2 uniones, 12 campos locales, aquí hay un hospital, tenemos universidades, tenemos emisoras de radio. ¿Usted cree que eso no tiene un peso social?
Tenemos 270,000 adventistas en este país. ¿Usted cree que eso no tiene un peso social? Entonces, ¿alguien se puede sorprender si un día uno de nuestros dirigentes aparece en una reunión de alto nivel en este país? O apareciera en una fotografía en el periódico donde hay líderes del gobierno y de otras religiones. ¿Alguien se podría sorprender de eso? Yo le aseguro que gente de otras religiones no se sorprenden de ver a sus líderes en eso, porque cuando una iglesia es, esas personas, nuestros dirigentes, si van a eso, no van porque ellos son ellos, van porque nos representan a nosotros. Y la iglesia ha llegado a ser así, grande, importante. Entonces, al contrario, cuando nuestros dirigentes están haciendo las cosas y no tenemos ninguna razón para creer que hay algo fuera de lugar, deben sentir que su iglesia está apoyándoles con oración, con respeto, con apoyo, para que hagan lo que tengan que hacer, para que Dios los use para abrir puertas, Dios los use para influir, ojalá puedan influir en el gobierno, en la sociedad, en todo. Donde quiera que llegue un pastor adventista, llegó la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ojalá Dios los ayude a influir con una palabra que digan, con una oración que hagan, con su actitud, con su testimonio. No se sorprendan si la iglesia está en las reuniones más importantes de este país. Esta iglesia tiene más de 150 años de experiencia manejando escuelas, manejando hospitales. Cualquier gobierno se beneficiaría de tenernos a nosotros en una reunión dando lo que es nuestra experiencia, lo que Dios nos ha ayudado a hacer en más de 200 países. Y es importante que sigamos con paciencia educando a la gente. Lo que usted debe saber es una cosa. Mientras hacemos cualquier diligencia que hagamos, cosas que están muy claras para nosotros. La iglesia es la iglesia, el Estado es el Estado, el gobierno es el gobierno. La iglesia adventista del séptimo día es neutral en algunas cosas, pero no puede ser neutral en todas las cosas. Existen adventistas, afortunadamente muy poquitos, pero existen, que les gustaría que la iglesia viva metida debajo de la mesa, que no se mete en nada, que no se junte con nadie. Aunque quisiéramos, no podemos. Esa no fue la tarea que Dios nos dio. Cuando Jesús dijo que éramos sal de la tierra, nos tiró de cabeza hacia la tierra, porque para que la sal funcione, tiene que mezclarse con lo que va a salar. Cuando Jesús dijo que éramos luz del mundo, no estaba simplemente dándonos un piropo. Estaba también diciéndonos el lugar que nos toca ocupar. La luz tiene que estar en un lugar que pueda alumbrar. Punto. No escondida. ¿En qué, por ejemplo, la iglesia es neutral? Yo le voy a decir algo en lo que la iglesia adventista del séptimo día es totalmente neutral. La iglesia adventista del séptimo día es neutral, por ejemplo, en cuanto a mezclarse con partidos políticos. Y es importante que lo entendamos, hermanos. Nuestra iglesia no apoya ningún partido político en concreto. Ninguno. Absolutamente ninguno. Por eso es que está fuera de lugar que a algún adventista que le guste una cosa de esa, venga aquí a hablar de eso, porque la iglesia no apoya a ninguno. ¿Y por qué la iglesia no apoya a ningún partido en concreto? ¿Por qué? Debido a la misión que tenemos. La misión de nosotros es llevar el mensaje del evangelio ¿a cuántos? A todos. ¿Usted se imagina que la iglesia se ponga a favor de uno? ¿Qué va a pasar si la iglesia se pone a favor de unos? Que se puso en contra de los otros. ¿Y cómo le llevamos el evangelio a esos? Entonces, hermanos, esta iglesia tenemos que preservarla y dejarla así como ella es, como Dios la hizo. Y en cuanto a asunto de partidos políticos, esta iglesia es completamente neutral. Eso no significa que los adventistas no tienen gustos, posiciones y preferencias, pero las tienen como personas, como ciudadanos, como individuos, no como adventistas.
La iglesia adventista evita por todos los medios aconsejar a sus miembros en asuntos de política. La iglesia adventista nunca, jamás va a decirle a los miembros por quién deben votar en una determinada elección. Ese es un deber y un derecho que cada uno tiene que ejercer de manera individual y personal, orándole a Dios y tomando la decisión que cada uno crea que es lo mejor para el país y también tomando en cuenta que convenga a la predicación del evangelio. Pero la iglesia no se mete en eso. Por eso la iglesia no permite que le usen sus púlpitos ni sus reuniones como plataforma de campaña política. Si alguien hace eso, está abusando de la confianza de la iglesia. Y si la persona que lo hace es un dirigente de cualquier nivel, no merece la confianza de la iglesia para representarla delante de todos. ¿Por qué? Especialmente cuando se trata de un dirigente, la iglesia debería ser estricta. Porque si los pastores o dirigentes nos ponemos a relajar un tema tan delicado como ese, mire, por convencido que usted esté, por intencionado que usted esté de buena manera, va a causar divisiones dentro de la iglesia. ¿Usted cree que Cristo quiere ver su iglesia dividida? ¿Usted cree que Cristo va a aplaudir a señor pastor que sea, o hermano o hermana que venga a dañarle su iglesia por estar trayendo tonteras aquí? No, no lo va a hacer. Cristo quiere que en su iglesia haya paz. Y el que produce la paz es Él. Por eso Él quiere que en su iglesia solo se hable de Él. Ahora, debo decir también, si un hermano de la iglesia tiene interés en participar en política, la iglesia no tiene inconveniente con eso. La iglesia no cree que esa persona tiene que dejar de ser adventista por eso. Es un asunto personal. El desafío de esa persona va a ser mantenerse siendo buen cristiano y adventista metido en ese ambiente. En realidad el mejor consejo sería que no se meta, viendo uno cómo se maneja eso. Pero tampoco es correcto decir que si alguien se involucra en la política dentro de nuestra iglesia de manera personal, está cometiendo algún error o violando algún principio. En el único momento en que eso se convierte en una desgracia es si alguien intenta pasar esa puerta y traerlo acá. Ahí sí no, ya no. ¿Ok? Pero si un hermano, de hecho, puede ser que un adventista, Dios le dé la oportunidad de ocupar un puesto público en este país. Si eso ocurriera, esa persona merece que la iglesia le apoye con oraciones y encomendándolo a Dios para que, número uno, esa persona con su testimonio glorifique al Señor, con sus dones y talentos pueda servir a Dios y al país, y que la forma de él trabajar le dé crédito a la iglesia adventista. No será fácil mantenerse ahí glorificando a Dios, pero se puede. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que en el pasado le sirvieron a Dios y a su país y lo hicieron en una forma digna y sobresaliente. Un adventista bueno en un puesto de influencia puede ser una bendición grande para el país, para la iglesia. Incluso un buen cristiano que tiene una posición de influencia puede ser un medio que Dios para darle respiro y salvación incluso a su propia iglesia. Ojalá nosotros tener adventistas en la asamblea donde se hacen las leyes en este país que puedan tratar de influir. Lamentablemente a veces para llegar a esos lugares hay un camino que se le hace muy difícil a alguien que quiera realmente mantenerse fiel al Señor. Por eso la iglesia en todos los lugares ha recomendado, si un adventista se va a meter en política, siempre que se pueda, lo mejor sería que lo haga de forma independiente, por la tiranía que hay entre partidos políticos. Pero la iglesia no se presta
ni presta su influencia para ninguna campaña política, para ninguna, hermanos. Si usted aprecia, aunque sea un poquito, esta iglesia, no traiga ese tema aquí. Si usted siente que no puede vivir sin ese tema, hágase un favor usted mismo, hágaselo a la iglesia, hágaselo al mundo, vaya a otro lugar con eso. Porque la iglesia no tiene interés en eso. La iglesia, ¿sabe cómo la iglesia ve a los gobernantes, al de este país, al de todos los países? La iglesia lo ve como siervos de Dios. Aunque ellos no los reconozcan, la mayoría de ellos realmente no funciona como siervo de Dios. Pero Elena de White tiene una cita, en una declaración que ella hizo en 1895 en la revista y Heraldo de la Iglesia. Ella dijo, los gobernantes son siervos de Dios. Porque acabamos de ver en la Biblia que Dios es el que establece las autoridades. Lo que pasa es que la mayoría no lo reconoce, pero en sus funciones deberían trabajar como aprendices de Dios y no deberían tolerar ni la injusticia, ni la falta de ética, ni ellos mismos tampoco hacer nada que sea deshonesto o falta de justicia. Esa es la forma como vemos. ¿Para qué existe el gobierno? Para cuidar las personas, cuidarles sus derechos, proveerles para sus necesidades, y en eso el gobierno tiene que ser apoyado. Ahora, ¿en qué no somos nosotros neutrales los adventistas? En temas morales. Nosotros tenemos unos valores que hay que proyectar, que hay que defender, que hay que promover. La iglesia históricamente nunca se ha quedado callada cuando algo es grande y afecta a la gente. En tiempos de los pioneros se pronunciaron contra el alcoholismo, se pronunciaron contra la esclavitud, se pronunciaron contra el tabaquismo y se pronunciaron contra la libertad de religión que quiso ser amenazada. Nosotros, hermanos, tenemos muchos valores que esta sociedad necesita y le haríamos un triste servicio a este país quedándonos callados. Ojalá pudiéramos llevar nuestros valores a los medios de comunicación, a las instancias gubernamentales, para que por lo menos la gente sepa que aquí hay personas que tienen valores nobles, dignos. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que aunque nosotros no nos metemos en asuntos de política, cuando vemos que un programa político puede afectar la obra de Dios, la libertad religiosa, la marcha del evangelio, entonces ahí cada adventista del séptimo día debe cumplir su función de acuerdo con su conciencia. No que la iglesia va a hacer una campaña, pero ahí cada adventista tiene que decidir si va a apoyar eso o no lo va a apoyar. La iglesia no cree que dejando de votar en un momento dado sea lo mejor que se puede hacer. Hay que analizar, hay que orar y hay que favorecer lo que pensemos que conviene más al país y a la proclamación del evangelio. Nosotros no nos estamos fijando quién es el candidato, quién es aquí. No. Nosotros lo que queremos es paz, justicia y que el evangelio se complete para que Cristo venga. Así es la iglesia adventista. Y ojalá que Dios nos ayude a preservarla así. Esta iglesia nunca ha dependido de reyes, de presidentes ni de gobiernos. Nosotros no recibimos ayuda financiera de ningún gobierno. Esta iglesia la mantiene el Señor. Le ha dado un sistema para que tenga para sus necesidades. Nuestros pastores no son pagados por ningún gobierno ni empresa. Pues nosotros por eso no tenemos compromiso con nadie y somos independientes y podemos ser neutrales, porque nosotros solo tenemos compromiso con el Señor. Esta iglesia lo que necesita es gente que la ayude a reavivarse espiritualmente. Que los hermanos seamos fieles devolviendo el diezmo y generosos dando ofrenda. Que con eso es que esta iglesia echa adelante. No es andando detrás de nadie. No es tratando de defender a nadie. Esta iglesia siempre ha dependido y dependerá del poder de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Así que ese es el camino que el Señor ha dejado para nosotros. Finalmente, tomaré unos minutos, hermanos, para referirme en esos 10 minutos que me quedan a un asunto que,
Con frecuencia nos preguntan cuando estamos en reuniones de libertad religiosa. A veces los hermanos quieren saber qué va a pasar con la ley dominical. Si eso está, si no está, ¿qué vamos a hacer por acá, por allá? En primer lugar, quiero decir que sabemos, los adventistas sabemos, que vendrá una gran crisis con relación a la observancia del sábado y que incluso se van a promulgar leyes dominicales para forzar la observancia del primer día de la semana como día de reposo. ¿Entendido, hermanos? Nadie tiene que estar sobresaltado, ni apurado, ni diciendo como que descubrió una cosa nueva. Eso hace tiempo se sabe. Viene una crisis cuyo centro va a ser el sábado y los países del mundo van a ir en una dirección que van a terminar aprobando leyes que van a intentar hacer que la observancia del domingo como día de reposo sea obligatoria. Lo sabemos. ¿Cuándo? No sé, pero eso viene. Quiero recomendarle a todos que busquen un libro que se llama Testimonio, tomo 9, y que por favor lean de la página 185 a la 189, porque allí hay mucha información con relación a las leyes dominicales y lo que la iglesia tiene que hacer cuando eso ocurra. Testimonio, tomo 9, página 185 a la 189. Hay mucha información. Déjenme resumirles rápidamente lo que personalmente encontré ahí. Primero se nos dice que el pueblo de Dios será perseguido porque santifica el séptimo día. Oiga bien, nos van a perseguir por guardar el sábado, dice la sierva del Señor. Ella dice que el plan de Satanás es lograr que los mandamientos de Dios tengan menos poder en el mundo que las leyes humanas. Y que para ello hará promulgar leyes que obliguen a observar el primer día de la semana como día de reposo en lugar del séptimo. ¿Usted va captando por dónde va la cosa? Satanás tiene un plan: denigrar la ley de Dios, llevarla a un punto que valga mucho menos que una ley hecha por gente, por seres humanos. ¿Cómo lo va a lograr? Va a hacer que se firmen leyes que pongan el domingo como día de reposo. En ese punto, entonces la ley humana va a tener mucho más fuerza que la divina, que manda la observancia del sábado. Número 2, también sabemos que la envidia, dice Elena de White, y el odio que sienten los hijos de la desobediencia hacia los que obedecen el cuarto mandamiento va a ir en aumento, sin cesar. Y debido a esto, la iglesia será puesta en grandes pruebas y dificultades, ya que Satanás influirá en los poderes malvados del mundo para que traten de destruir al pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que se nos ha dicho. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo más importante. Número 1. Dios quiere que sepamos lo que tenemos que hacer ahora y también lo que tenemos que hacer cuando ya se firmen las leyes dominicales. Por ejemplo, ahora, primero que todo, sabemos que, y eso es importante, que los adventistas nos mantengamos firmes en eso, seguros de eso, claros de eso. Y yo les pido a los pastores que están acá, no consideren que ya todos los hermanos saben bien cómo defender su doctrina del sábado. Repasemos esos temas. Son vitales, son de nuestra identidad y van a ser probados hasta el extremo en el futuro. Sabemos que el sábado es la piedra de toque de Jehová. Él mismo nos ha pedido que lo guardemos y nos ha dicho que se trata de una señal entre Él y nosotros, según Éxodo 31:13, Ezequiel 20:20. Por lo tanto, sabemos que ningún hombre, sea rey, sea sacerdote, sea presidente, sea gobernador, sea diputado, sea senador, tiene derecho a colocarse entre Dios y los seres humanos. Para nosotros es totalmente claro que la ley que manda guardar el domingo como día de reposo
proviene de una cristiandad que ha apostatado de la palabra de Dios. Son los seres humanos los que han tratado de exaltar el domingo por encima del santo día de reposo de Dios. Ahora bien, hermanos, en este momento no debemos gastar nuestro tiempo denunciando y acusando a los que hicieron ese cambio, o permanecer obsesionados con saber los supuestos detalles del plan que ellos tienen para hacer esas leyes. Y estas no son palabras mías, son consejos que usted va a encontrar si lee donde yo le dije, Testimonio, tomo 9. Este tiempo es un tiempo para proclamar la verdad del sábado del Señor. No para denunciar a los que van a tratar de meter el domingo. Es para proclamar que el sábado es el día de reposo de Jehová. Levantar en alto los mandamientos, y debemos hacer todo esfuerzo posible para ilustrar a los que están en la ignorancia. Número 2, no debemos bajo ninguna circunstancia, dice la sierva del Señor, desafiar o provocar la oposición contra nosotros de parte de ninguna personalidad o grupo religioso. ¿Entendido, hermanos adventistas? Hermanos ancianos que están aquí, eduquen su iglesia, vayan al Espíritu de Profecía. El Señor nos dice, no se pongan a provocar, no hagan nada que provoque. Esa gente están siendo guiada por el enemigo con un plan. Y si además lo provocamos, le vamos a dar más facilidades. Diga, no hagan eso. Claramente se nos ha dicho que hacer eso no es la voluntad de Dios, que lo que el Señor espera es que evitemos las provocaciones. Número 3, no debemos crear ningún prejuicio que imposibilite la proclamación del Evangelio. Este es un tiempo de ser fieles a Dios en la observancia del sábado, dando testimonio positivo con nuestra vida en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, de que nuestra obediencia es un asunto de lealtad a Dios, a su palabra, y no algo que tenemos en contra de alguna iglesia o de otra persona. Ahora es tiempo de que los adventistas nos mantengamos fieles con el sábado. Ahora que no hay persecución. Es una pena cuando jóvenes adventistas toman examen en sábado, porque eso hace creer a la gente que los adventistas guardan el sábado cuando les conviene y cuando no les conviene, no. Pero si nos mantenemos fieles ahora, cuando venga la persecución, la gente sabe que nos mantendremos fieles, no porque estemos en contra de ellos, sino porque somos fieles a Jehová en las buenas y en las malas. Entonces, hermanos, cuando se promulguen las leyes dominicales y traten de obligarnos a reposar en el día domingo, la instrucción que tenemos es esta: que no tratemos de desafiar esas leyes. ¿Entendido? Para que no fortalezcamos el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerla cumplir. No debemos darle ocasión de llamarnos violadores de las leyes. Y para esto, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría. ¿Y qué dice Elena de White que tenemos que hacer? Escuche bien, cuando vengan las leyes dominicales, ella dice que debemos abstenernos de trabajos comunes en el día domingo. Y dedicarnos ese día al trabajo misionero por causa de las leyes que van a ser votadas. Por supuesto, eso no significa que no nos vamos a mantener fieles también al sábado de Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo la sierva es, cuando esas cosas vengan, entonces en lugar de un día de reposo, está bien, vamos a tener 2, no hay problema, pero no vamos a dejar el sábado. Pero tampoco le vamos a dar chance de que nos vean como delincuentes y violadores de leyes. Ah, no se puede, ok, vamos a predicar, pero el sábado nosotros no vamos a violarlo. De esa manera arrancaremos, dice ella, el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los miembros de nuestra iglesia. Miren cómo dice ella, una cita textual. No hay
oiga, dice ella, no hagáis en domingo demostración alguna que desafíe las leyes. Si eso sucede en un lugar y sois humillados, la misma cosa va a pasar en otra parte. Podemos emplear el domingo para realizar una obra que favorezca el lado de Cristo. Hagamos lo mejor que podamos, trabajando con toda humildad y con toda mansedumbre. Testimonio, tomo 9, página 189. Yo esperaría, hermanos, que estas cosas contribuyan a seguir educando al pueblo de Dios y ayudando a las personas que piensan que nosotros tenemos que provocar eso o que cuando eso venga nosotros vamos. No, 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 hermanos. Esta es la obra de Dios, no la obra de nosotros. Esta obra la va a terminar el Señor, no nosotros. Y el triunfo de esta iglesia se lo va a dar el Señor, no nosotros. Nosotros solo seremos beneficiarios de ese regalo que Él nos va a dar, del triunfo y la vida eterna. Espero, hermano, entonces, que a los ojos de ustedes, al corazón de ustedes, este congreso haya levantado mucho más el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que valoren más el privilegio de ser parte de ella, que se den cuenta que es una iglesia profética, una iglesia seria, una iglesia positiva, una iglesia que respeta la palabra de Dios y que está tratando de cumplir una misión mundial para gloria del Señor. Espero que nos unamos todos para ayudar a esta iglesia a cumplir su misión. Y parte de esa misión es defender y promover la libertad religiosa. Que el Señor nos bendiga a todos.